Esa noche, mientras guardaba la vajilla buena que solo usábamos en fechas especiales, encontré en el bolsillo del saco de Ricardo un recibo de una joyería que yo jamás había pisado. No era un anillo para mí, era un par de aretes, envueltos, con una tarjeta que decía «Para la mujer que le da sentido a mis días». Y ese día, 25 de nuestro aniversario de bodas, yo todavía llevaba puesto el vestido azul que él mismo me había regalado hacía 3 años. ¿Desde dónde nos escuchan hoy? Me encanta saber quién me acompaña en este momento. Así que si tienen un segundo, cuéntenme desde qué ciudad me están viendo. Ahora sí, sigamos con la historia. No grité, no lloré delante de él. Doblé la tarjeta, la volví a meter en el bolsillo exactamente como estaba y bajé a la sala donde Ricardo abría una botella de vino para celebrar 25 años juntos. Le sonreí. Brindé. Y esa noche, mientras él dormía tranquilo a mi lado, entendí que el matrimonio que yo creía conocer llevaba tiempo siendo otra cosa. Me llamo Marcela, tengo 51 años, y esta es la historia de cómo perdí la fe en mi esposo y encontré, en el proceso, algo que había olvidado que tenía: a mí misma. Antes de contarles lo que pasó después, quiero que entiendan quién era yo hasta ese momento, porque creo que muchas de ustedes se van a reconocer en esa mujer que fui. Llevaba 25 años casada con Ricardo. Nos conocimos jóvenes, en la universidad, cuando él estudiaba administración y yo contabilidad. Él era el tipo de hombre que llenaba cualquier salón con su voz, que sabía contar una historia y hacer reír a todos, que siempre tenía una idea nueva, un proyecto nuevo, un plan que convencía a cualquiera. Yo era más callada, más de observar antes de hablar, más de sostener las cosas desde atrás sin que se notara demasiado. Con el tiempo entendí que ese equilibrio, el de él brillando al frente y yo sosteniendo desde atrás, se había convertido en la estructura completa de nuestra vida. Y yo lo había aceptado sin cuestionarlo, porque así funcionaban las cosas en la generación en la que crecimos. El hombre trabaja y decide, la mujer acompaña y sostiene. Tuvimos 2 hijos, Andrés y Valentina, que ya eran adultos y vivían por su cuenta. Andrés se había casado hacía 2 años y vivía en otra ciudad. Valentina, la menor, todavía vivía cerca, terminando su carrera de diseño, y nos visitaba casi cada domingo. La casa, que alguna vez estuvo llena de ruido, de tareas escolares y de partidos de fútbol en la sala, se había ido quedando en silencio. Y ese silencio, ahora lo sé, fue el terreno donde creció todo lo que después descubrí. Ricardo tenía su propia empresa de distribución de materiales de construcción, un negocio que había levantado con esfuerzo desde los 30 años y que ahora, 20 años después, funcionaba casi solo, con un equipo de gerentes que se encargaban del día a día mientras él supervisaba desde su oficina del centro. Viajaba con frecuencia a otras ciudades para revisar sucursales, y yo jamás había cuestionado esos viajes, porque siempre habían formado parte de nuestra vida. Recuerdo, por ejemplo, los primeros años de casados, cuando vivíamos en un departamento pequeño de 2 ambientes que apenas nos alcanzaba para una cama y una mesa, y sin embargo yo sentía que teníamos todo lo necesario. Ricardo llegaba de trabajar y me contaba con entusiasmo cada detalle de su día, cada cliente nuevo, cada obstáculo superado, y yo lo escuchaba fascinada, como si estuviera viendo crecer algo importante frente a mis ojos. Cocinábamos juntos los domingos, escuchábamos discos viejos de sus padres en un tocadiscos que habíamos comprado de segunda mano, y planeábamos un futuro que en ese entonces parecía sólido, sin fisuras, sin la posibilidad siquiera de que algo como lo que después pasó pudiera ocurrirnos a nosotros. Con el paso de los años, esa complicidad se fue transformando, casi sin que yo lo notara, en una rutina cómoda pero silenciosa. Ricardo seguía contándome cosas del trabajo, pero cada vez con menos detalle, como si diera por sentado que yo ya no necesitaba saber tanto, o como si él mismo hubiera dejado de necesitar compartirlo. Yo, por mi parte, me fui volcando cada vez más hacia los niños, hacia la casa, hacia una vida que giraba en torno a horarios de colegio, tareas, cenas familiares y reuniones de padres. No fue una decisión consciente de ninguno de los dos. Fue simplemente lo que pasa cuando 2 personas dejan de mirarse con la misma atención de los primeros años
y empiezan a mirar, sin darse cuenta, hacia otros lugares. Hubo un momento, hace unos 8 años, en que yo misma sentí la tentación de reclamarle esa distancia. Recuerdo una noche en que le dije, casi en broma pero con algo de verdad detrás, que a veces sentía que él hablaba más con sus empleados durante el día de lo que hablaba conmigo en toda la semana. Ricardo se rió, me abrazó, me prometió que las cosas iban a cambiar, que en cuanto la empresa se estabilizara un poco más, íbamos a viajar juntos, a retomar esas conversaciones largas que tanto extrañaba. Y en parte cumplió. Viajamos varias veces, tuvimos momentos hermosos, pero la distancia de fondo, esa que no se resuelve con un viaje de una semana a la playa, nunca terminó de cerrarse del todo. Yo elegí no insistir demasiado porque en ese momento me parecía suficiente con que la superficie de nuestra vida se viera bien. Una casa cómoda, 2 hijos criados con valores, un esposo que no bebía, que no era violento, que llegaba a dormir todas las noches. Comparado con lo que veía en otros matrimonios a mi alrededor, el nuestro parecía, desde afuera, casi perfecto. La noche del recibo, todo eso que yo había decidido no cuestionar durante años, volvió de golpe, como si cada pequeña señal ignorada durante 2 décadas hubiera estado esperando ese momento exacto para presentarse toda junta. Los días siguientes los pasé observando. No pregunté nada. Ricardo notó que yo estaba callada y lo atribuyó al cansancio, a la edad, a cualquier cosa menos a la verdad. Empecé a fijarme en los detalles que antes dejaba pasar. Las llamadas que contestaba en el balcón, los viajes de trabajo que ahora eran más frecuentes, la forma en que revisaba el teléfono antes de dormir, como si necesitara comprobar algo antes de apagar la luz. Antes, cuando sonaba el teléfono durante la cena, contestaba delante de mí sin ningún cuidado. Ahora se disculpaba, salía al patio, bajaba la voz. Recuerdo particularmente un martes por la tarde. Yo había llegado temprano del mercado y encontré a Ricardo en el estudio, con la laptop abierta, y en cuanto escuchó mis pasos en la escalera, cerró la pantalla de golpe. Cuando entré, me sonrió como si nada hubiera pasado. ¿Ya volviste? Pensé que ibas a tardar más. Se me acabó rápido la lista, le dije sin darle más importancia, aunque por dentro cada gesto suyo empezaba a sumarse a una lista propia que yo llevaba en silencio. Otro día, mientras ordenaba la ropa para llevar a la tintorería, encontré en uno de los sacos de Ricardo un boleto de estacionamiento de un centro comercial al que él nunca iba, al menos no que yo supiera, fechado un jueves a las 3 de la tarde, hora en la que se suponía que estaba en una reunión con proveedores. No dije nada. Lo guardé en mi cartera, junto con el recibo de la joyería, como quien empieza a armar, pieza por pieza, un rompecabezas que no quiere terminar de ver completo, pero que tampoco puede dejar de armar. Empecé también a prestar atención a su celular, no de una manera obsesiva ni revisándolo a escondidas, porque eso nunca fue mi estilo, sino simplemente observando cómo lo trataba. Lo llevaba consigo incluso al baño, algo que antes jamás hacía. Y cuando yo entraba a una habitación mientras él estaba en el teléfono, bajaba la voz de una manera casi imperceptible, pero que mis oídos, ya entrenados para detectar cualquier cambio, no dejaban pasar. Una tarde coincidí en el supermercado con Gonzalo, uno de los socios menores de la empresa de Ricardo, un hombre joven que siempre había sido cordial conmigo en los eventos de fin de año de la compañía. Conversamos un rato sobre nada en particular, hasta que, sin ninguna mala intención, mencionó de pasada: «Qué bueno que el señor Ricardo por fin contrató a alguien para la coordinación de la sucursal norte. Carolina está haciendo un trabajo excelente, la verdad, aunque el jefe le dedica bastante más tiempo del que le dedicaba a los otros coordinadores, ¿eh?». Lo dijo entre risas, como un comentario inofensivo de oficina, sin sospechar el peso que esas palabras tendrían para mí. Fue la primera vez que escuché el nombre de Carolina, el mismo nombre que meses después Ricardo diría en voz alta frente a la psicóloga. Fui a la joyería una tarde, con la excusa de comprar una pulsera para mi hermana. Le mostré el recibo a la vendedora, disculpándome, diciendo que mi esposo me había regalado unos aretes y quería ver el modelo, porque quería comprarme algo parecido para combinar. Ella sonrió, buscó en su sistema y me dijo que los había envuelto ella misma, que el señor había insistido en que fueran discretos, para no levantar sospechas en la oficina.
según sus propias palabras. Sentí que el piso se movía un poco bajo mis pies, pero mantuve la sonrisa. Le pregunté con la mayor naturalidad que pude fingir si recordaba si el señor había mencionado para quién eran. La verdad no lo dijo directamente, pero comentó algo de una cena especial, de festejar un aniversario de trabajo, creo. Con una compañera, si mal no recuerdo. Un aniversario de trabajo. La misma semana de nuestro aniversario de bodas. Salí de la joyería con la pulsera de mi hermana en una bolsa y con una certeza que ya no podía ignorar. Cuando llegué a casa esa tarde, mi amiga Teresa me esperaba con 2 cafés en la cocina, como hacía cada miércoles desde hacía 20 años. Teresa había sido mi compañera de trabajo en mis primeros años como contadora, antes de que yo dejara de trabajar tiempo completo para dedicarme a los niños, y desde entonces nuestra amistad nunca se había enfriado, a pesar de los años, los cambios de casa y las distintas etapas de la vida. «Te veo rara, Marcela. ¿Qué pasó?» Se lo conté todo, sin dramatismo, con la misma calma con la que hubiera contado una noticia del periódico. Le hablé del recibo, de la tarjeta, de la vendedora, del aniversario de trabajo que coincidía con el nuestro. Teresa, que me conocía mejor que nadie, no se sorprendió tanto por la infidelidad como por mi tranquilidad. «¿No vas a decirle nada?» «Todavía no sé qué voy a hacer, pero sí sé una cosa. No voy a rogarle explicaciones a un hombre que ni siquiera tuvo el cuidado de esconder bien un recibo». «Marcela, eso no es tranquilidad, eso es shock. En algún momento te va a caer la ficha y vas a necesitar llorar, gritar, algo. Puede ser, pero todavía no. Ahora solo quiero entender qué tan grande es esto antes de decidir qué hacer». Esa fue la primera vez que me escuché a mí misma con una voz que no reconocía del todo, pero que me gustó. Una voz que pensaba antes de reaccionar, que no necesitaba el permiso de nadie para procesar el dolor a su propio ritmo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Teresa? No es tanto la traición en sí. Es darme cuenta de que durante 25 años puse todas mis energías en sostener algo que, al parecer, a él no le costaba tanto arriesgar. Marcela, tú no hiciste nada mal. No te confundas eso. No digo que hice algo mal. Digo que aprendí, un poco tarde, que sostener un matrimonio no puede ser trabajo de una sola persona. Y durante mucho tiempo, sin darme cuenta, fui yo la que sostuvo todo, mientras él simplemente vivía cómodo dentro de esa estructura. Teresa se quedó en silencio un momento, removiendo el café con la cucharita, antes de decir algo que se me quedó grabado durante semanas. Yo te vi cambiar, ¿sabes? A lo largo de los años. Te vi dejar de pintar, dejar de salir con tus amigas de la universidad, dejar de hablar de tus propios planes para hablar solo de los planes de Ricardo y de los niños. Y nunca dije nada porque no era mi lugar. Pero siempre pensé que en algún momento ibas a necesitar volver a encontrarte contigo misma. Ojalá hubiera sido de otra manera, y no por esto. A veces las cosas más difíciles son las que terminan despertándonos, Teresa. No lo elegí así, pero tal vez lo necesitaba. Pasaron 2 semanas. Ricardo seguía con su rutina, ajeno a que yo ya sabía. Yo, por mi parte, empecé a cambiar cosas pequeñas, casi sin darme cuenta de que estaba construyendo algo nuevo. Volví a inscribirme en las clases de pintura que había dejado hacía 10 años, cuando los niños todavía vivían en casa y no me quedaba tiempo para nada que no fuera ellos. Empecé a caminar por las mañanas, antes de que Ricardo se despertara, sola, con audífonos, sin pensar en nada más que en poner un pie delante del otro. Dejé de preguntarle a qué hora llegaría a cenar. Dejé de esperarlo despierta cuando avisaba que llegaría tarde por trabajo. Recuerdo una mañana en particular, caminando por el parque cerca de casa, cuando me encontré con Rosa, nuestra vecina de toda la vida, una mujer mayor que había enviudado hacía 5 años y que siempre tenía tiempo para conversar en la reja de su jardín. «Marcela, hija, hace tiempo no te veo tan temprano por aquí». «Volví a caminar, Rosa, me hace bien». «Se te ve distinta, más despierta, no sé cómo explicarlo». No le dije nada de lo que estaba pasando, pero esa frase, más despierta, se me quedó grabada, porque describía exactamente lo que yo sentía por dentro, como si hubiera estado dormida durante años y apenas empezara a abrir los ojos.
Un sábado, Teresa me invitó a un restaurante nuevo en el centro, uno de esos lugares con terraza y música en vivo que yo jamás había pisado, porque según las reglas no escritas que Ricardo había impuesto, sin que yo me diera cuenta de cuándo las había aceptado, no era plan para una mujer casada salir sola con una amiga a esas horas. Esa noche me arreglé como no lo hacía desde hacía años. Me puse el vestido rojo que llevaba 3 años colgado sin usar. Me maquillé despacio frente al espejo, como si estuviera redescubriendo mi propia cara. Cuando Ricardo me vio salir del cuarto, se quedó callado un momento. «¿A dónde vas tan arreglada?» «A cenar con Teresa, ya sabes, la del restaurante nuevo». «¿Sola? ¿A esta hora?» «No estoy sola, Ricardo, voy con mi amiga». «Nunca sales así de arreglada solo para cenar con Teresa». «Tal vez porque nunca antes había tenido ganas de arreglarme para mí misma», le respondí, y por primera vez en mucho tiempo no esperé su aprobación antes de salir por la puerta. Ricardo se quedó parado en la sala, con una expresión que no supe descifrar del todo, entre la sorpresa y algo parecido al desconcierto. No estaba acostumbrado a que yo tomara decisiones sin consultarle, y mucho menos a que le respondiera con esa seguridad nueva que él todavía no entendía de dónde había salido. En el restaurante, entre risas y una copa de vino, Teresa me confesó algo que no esperaba escuchar. Hacía meses que sospechaba de Ricardo, porque su propio esposo, Alberto, lo había visto varias veces almorzando con la misma mujer en un restaurante cerca de la oficina, siempre en una mesa apartada, siempre con una conversación demasiado cercana para ser solo de trabajo. No había querido decírtelo antes porque no tenía pruebas y no quería lastimarte sin certeza. Alberto tampoco estaba seguro de que fuera algo más que una amistad de oficina, y yo no quería sembrar dudas si no era necesario. «Ahora sí tengo certeza», le dije, «y no pienso hacer un escándalo, pienso vivir». «¿Y qué piensas hacer con lo que sabes?» «Todavía no lo sé del todo, pero sí sé que no voy a seguir actuando como si no supiera nada. Eso ya lo decidí». Esa noche, mientras conversábamos, la mesera nos tomó una fotografía a pedido de un grupo de amigos que celebraban un cumpleaños en la mesa de al lado. Una de esas fotografías grupales donde varias mesas terminan apareciendo de fondo. En la imagen se nos veía a Teresa y a mí, riendo, con copas de vino, y detrás, en la mesa vecina, un hombre que ninguna de las dos conocíamos, conversaba animadamente con su grupo. La foto circuló entre los amigos del cumpleaños, subió a una red social y de alguna manera, como suele pasar en las ciudades donde todo el mundo conoce a todo el mundo, llegó hasta un compañero de trabajo de Ricardo que se la mostró entre bromas al día siguiente, comentando que había visto a la señora muy sonriente en una cena. Cuando Ricardo llegó a casa esa noche, ya no era el hombre tranquilo de siempre. ¿Quién es ese hombre de la foto? ¿Cuál hombre? El que está sentado en la mesa de al lado hablando contigo. Yo ni siquiera recordaba a un hombre en particular. Había una mesa vecina, gente conversando, el ruido normal de un restaurante lleno un sábado por la noche. Pero Ricardo insistía, con los ojos encendidos de una manera que nunca antes le había visto, en que yo lo estaba engañando, en que esa sonrisa en la foto no era la sonrisa de una mujer que simplemente cenaba con su amiga. Llevamos 25 años casados y nunca había salido así, arreglada, sin avisarme la hora en que ibas a volver. Y ahora apareces en una foto riéndote con un desconocido. Y en 25 años nunca había revisado un recibo de una joyería con una tarjeta dedicada a otra mujer. Le respondí, por fin, sin levantar la voz, con una calma que a mí misma me sorprendió. El silencio que siguió a esa frase duró más de un minuto. Ricardo se sentó despacio en el sofá, como si las piernas ya no lo sostuvieran. Toda la seguridad con la que había entrado, exigiendo explicaciones, se desmoronó en cuestión de segundos. «Marcela, yo puedo explicarlo. No hace falta, ya lo entendí solo. Los aretes, la tarjeta, el aniversario de trabajo que coincidió justo con el nuestro. No soy tonta, Ricardo, solo fui paciente. ¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde nuestro aniversario. Desde la misma noche que brindamos por 25 años. Ricardo se llevó las manos a la tara. No dijo nada durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz ya no tenía nada de la seguridad habitual. No sé cómo pasó,
No planeé que pasara. Empezó como algo de trabajo. Ella es nueva en la sucursal, coordinamos varios proyectos juntos, y en algún momento dejó de ser solo trabajo. No necesito los detalles, Ricardo. Lo que necesito es tiempo para pensar qué hacer con esto. Esa noche no hubo gritos ni platos rotos. Hubo, por primera vez en años, una conversación honesta a medias, donde él pidió tiempo y yo no prometí nada. Le dije que necesitaba pensar y que mientras tanto seguiría viviendo mi vida como había empezado a hacerlo, con mis clases de pintura, mis caminatas, mis cenas con Teresa. Los celos de Ricardo, sin embargo, no desaparecieron con esa conversación. Al contrario, crecieron de una manera que ni él mismo parecía poder controlar. Empezó a preguntar con quién hablaba por teléfono, a comentar mis salidas con Teresa con un tono que oscilaba entre el sarcasmo y la preocupación, a llegar temprano a casa para hacerme compañía, algo que jamás había hecho en años anteriores, cuando sus llegadas tarde eran la norma y nadie las cuestionaba. No entendía que sus celos no nacían del amor recuperado, sino del miedo a perder el control que siempre había tenido sobre mí, sin que yo me diera cuenta. Una tarde, mientras yo salía de mis clases de pintura con el delantal todavía manchado de óleo, Ricardo me esperaba afuera, apoyado en su auto, algo que jamás había hecho antes. «¿Qué haces aquí?» «Pasaba cerca y pensé en recogerte». «Nunca pasas cerca de aquí, Ricardo. Vives del otro lado de la ciudad para tu oficina». «Quería verte, Marcela. ¿Tiene algo de malo?» «Lo que tiene de malo es que ahora, después de 25 años, decides interesarte en dónde estoy y con quién hablo, justo cuando yo empecé a dejar de necesitar que lo hagas». Esa frase lo dejó callado durante todo el camino a casa, y creo que fue en ese trayecto silencioso cuando Ricardo empezó a entender, de verdad, que algo se había roto de una manera que ni las flores ni las promesas iban a poder reparar tan fácilmente. Los días siguientes, Ricardo cambió de estrategia. Dejó de exigir explicaciones y empezó, en cambio, a intentar generar cercanía a través de pequeños gestos cotidianos. Preparaba el café por las mañanas, algo que jamás había hecho en 25 años. Se ofrecía a acompañarme al supermercado. Preguntaba por mis clases de pintura con un interés que antes jamás había mostrado hacia ninguno de mis pasatiempos. «¿Cómo te fue hoy en la clase?» «Bien, Ricardo. Estamos trabajando con acuarelas esta semana. Me gustaría verlas alguna vez, tus pinturas». «Tal vez más adelante». No lo dije con maldad, sino con una honestidad simple. Todavía no estaba lista para compartir con él esa parte nueva de mi vida, esa parte que sentía como mía y solo mía, construida precisamente en el espacio que se había abierto por su ausencia emocional durante tantos años. Ricardo pareció entenderlo, aunque con visible frustración, porque cada intento de acercamiento que yo recibía con cordialidad, pero sin la calidez que él esperaba, lo dejaba más inseguro, más consciente de que la distancia entre nosotros no se cerraba con gestos aislados, sino que necesitaba algo mucho más profundo, algo que ni siquiera él mismo parecía saber cómo dar. Una noche, después de una cena silenciosa donde apenas cruzamos palabras, Ricardo se sentó frente a mí en la sala, con una expresión que mezclaba el cansancio con una especie de resignación anticipada. «Marcela, siento que cada día que pasa te alejas un poco más, y no sé qué hacer para evitarlo». Ricardo lleva semanas tratando de arreglar con Café y Compañía en el supermercado algo que se rompió durante años de descuido. No funciona así. Entonces dime cómo funciona. Dime qué tengo que hacer. No lo sé todavía, y esa es la parte más honesta que te puedo dar en este momento. Un mes después, en una reunión familiar por el cumpleaños de mi hijo mayor, Andrés, que había viajado desde su ciudad con su esposa, salió el tema sin que nadie lo buscara directamente. La comida transcurría con normalidad, entre risas y anécdotas, hasta que mi cuñada, la hermana de Ricardo, hizo un comentario fuera de lugar sobre lo bien que se veía Ricardo últimamente, más animado. ¿Será que le sienta bien el trabajo nuevo en la sucursal? Noté cómo Ricardo se tensaba en su silla, cómo evitaba mirarme, y entendí que la sucursal a la que ella se refería era, probablemente, donde trabajaba la mujer de los aretes. Más tarde en la cocina, mientras ayudaba a lavar los platos, mi hija menor, Valentina,
que siempre había sido la más callada de mis hijos, me tomó de la mano. Mamá, nosotros ya sabíamos. Hace tiempo que papá no es el mismo. No queríamos decirte nada porque no era nuestro lugar, pero si decides dejarlo, te vamos a apoyar. Y si decides quedarte, también. ¿Cómo lo supieron? Andrés lo vio una vez en un centro comercial con una mujer, tomados de la mano. No dijo nada porque no sabía cómo, y porque tampoco quería asumir cosas sin estar seguro. Pero desde entonces hemos estado pendientes de ti, mamá, aunque no lo notaras. Más tarde, esa misma tarde, mientras los hombres veían un partido de fútbol en la sala y las mujeres terminábamos de acomodar la cocina, mi cuñada Patricia, la hermana mayor de Ricardo, se acercó con ese tono suyo que siempre mezclaba la preocupación con el reproche, disfrazado de consejo. Marcela, no sé qué está pasando entre ustedes, y la verdad no es asunto mío, pero te voy a decir algo desde el cariño. Los hombres a esta edad a veces cometen tonterías, se sienten viejos, necesitan sentirse deseados otra vez. No significa que hayan dejado de quererte. Yo pasé por algo parecido con mi Ernesto hace años, y aquí seguimos, 28 años después. Te agradezco la intención, Patricia, pero cada matrimonio es distinto. Lo que tú decidiste hacer con el tuyo fue tu decisión, y la respeto. Lo que yo decida hacer con el mío será la mía. Mi suegro, don Alfonso, un hombre de casi 80 años, que siempre había sido de pocas palabras, se acercó también antes de que la familia se despidiera esa noche y me tomó la mano con una delicadeza que no esperaba de él. Marcela, en mis tiempos a las mujeres nos les enseñaban a aguantar todo en silencio, y muchas de esas mujeres, entre ellas mi propia madre, vivieron infelices toda la vida por hacerle caso a esa enseñanza. No te voy a decir qué hacer, hija, pero sí te voy a decir que hagas lo que te haga bien a ti, no lo que se espera de ti. Eso ya lo aprendí demasiado tarde con mi propia esposa, que en paz descanse. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa con Ricardo en un silencio incómodo, entendí que la familia entera, cada uno desde su propia experiencia y sus propios prejuicios, tenía una opinión sobre lo que yo debía hacer con mi vida. Y comprendí también, quizás por primera vez con total claridad, que ninguna de esas opiniones, por bien intencionadas que fueran, tenía que pesar más que la mía propia. Esa frase, dicha con tanta madurez por una hija de 23 años, me dolió y me reconfortó al mismo tiempo. Entendí que mis hijos ya no eran niños que necesitaban protección de la verdad, sino adultos capaces de acompañarme en ella, y que durante todo ese tiempo yo había estado tan concentrada en procesar mi propio dolor, que no me había dado cuenta de que ellos también cargaban con el peso de saber y callar. Esa misma noche, ya en casa, tuve una conversación con Andrés por teléfono, que me contó con más detalle lo que había visto meses atrás, y que había preferido no decirme nada hasta estar seguro de que yo también lo sabía, para no ponerme en una posición incómoda frente a su padre. Mamá, lo que más me molesta no es que haya pasado, sino que tú hayas tenido que enterarte sola, sin que nadie te avisara antes. A veces las cosas hay que descubrirlas a su tiempo, Andrés. Y créeme que estoy mejor de lo que imaginas. Por esos días conocí a Bruno, el arquitecto que dirigía las clases de pintura a las que yo había vuelto a asistir. Bruno tenía 54 años, era viudo desde hacía 4 y daba esas clases los sábados por la mañana casi como un pasatiempo, más que como un negocio, porque, según decía, pintar le había salvado la vida después de la muerte de su esposa. No fue amor a primera vista ni nada parecido a lo que había leído en las novelas que Teresa me prestaba de vez en cuando. Fue simplemente alguien que me trataba con respeto, que preguntaba mi opinión sobre mis propios cuadros y esperaba mi respuesta sin apurarme, que corregía mis errores de técnica con paciencia y sin ninguna condescendencia, y que jamás insinuó nada que no fuera una charla cordial después de clase, tomando un café en la cafetería de la esquina. Tienes buen ojo para el color, Marcela, pero te contienes demasiado en el trazo, como si tuvieras miedo de equivocarte. Toda la vida me enseñaron a no equivocarme, Bruno. No es fácil soltar eso de un día para otro. Nadie dijo que fuera fácil. Pero mira este cuadro, aquí, donde te soltaste sin pensarlo. Es el mejor de todos los que has hecho. Por esos mismos días coincidí de nuevo con Rosa, mi vecina, en la reja de su jardín, como tantas otras mañanas.
Esa vez, después de conversar un rato sobre plantas y sobre el clima, Rosa bajó la voz y me dijo algo que no esperaba escuchar. «Marcela, hija, no sé si debería decirte esto, pero llevo años cargándolo y creo que ya es momento. ¿Te acuerdas de cuando ustedes recién se mudaron a esta calle, hace como 18 años? Tu esposo tuvo un amorío entonces también, con una vecina de la otra cuadra, la del jardín con las bugambilias. Duró unos meses, hasta que ella se mudó de la ciudad. Yo lo supe porque mi difunto esposo los vio varias veces juntos, y me pidió que jamás te dijera nada, porque no era nuestro lugar meternos en el matrimonio de nadie. Pero ahora que veo que las cosas ya no andan bien entre ustedes, y perdón si me equivoco, sentí que era momento de que lo supieras, para que puedas decidir con toda la información, no solo con una parte. Recibí esa noticia con una extraña mezcla de dolor y de alivio. Dolor porque confirmaba que lo de Carolina no era un hecho aislado, un tropiezo de la mediana edad, sino un patrón que venía de mucho antes de lo que yo hubiera imaginado. Alivio porque de alguna manera eso terminaba de disolver cualquier resto de culpa que yo pudiera sentir. Esa vocecita interna que a veces me preguntaba si yo había hecho algo mal, si había descuidado algo, si de alguna manera había provocado que Ricardo buscara en otro lado lo que yo, según esa lógica injusta que a veces nos enseñan desde niñas, debía haberle dado. Gracias por decírmelo, Rosa. De verdad, sé que no fue fácil. Lo que quiero, hija, es que tomes la decisión que tengas que tomar sabiendo toda la verdad, no solo un pedazo de ella. Esa conversación con Rosa fue, en muchos sentidos, un punto de quiebre silencioso, porque hasta ese momento yo todavía me permitía, en algún rincón de mi mente, la posibilidad de que lo de Carolina hubiera sido un error puntual, producto de una crisis de mediana edad que con esfuerzo y terapia se podía superar. Pero saber que 18 años atrás había existido otra mujer, otro secreto guardado, otra vez sin que yo me enterara, me hizo entender que el problema no era Carolina, ni siquiera Ricardo en sí mismo como persona completamente mala, sino un patrón de decisiones que él había tomado una y otra vez sin considerarme una igual capaz de merecer la verdad. Con el tiempo, esas charlas después de clase con Bruno se volvieron algo que yo esperaba con más entusiasmo del que quería admitir, no porque buscara reemplazar nada, sino porque Bruno me hacía sentir escuchada de una manera que había olvidado que era posible. Cuando finalmente me invitó a cenar, semanas después, dejó muy claro, con una honestidad que me desarmó, que entendería cualquier respuesta. Sé que estás casada, Marcela, y sé que no es un buen momento en tu matrimonio, aunque nunca me lo hayas contado directamente. No te estoy pidiendo que decidas nada, solo te estoy invitando a cenar, como dos amigos que disfrutan de una buena conversación. No tengo prisa, y si en algún momento decides que esto no es lo que quieres, lo voy a respetar sin resentimiento. Acepté esa cena, y muchas otras después, siempre con la misma tranquilidad de su parte, sin presión, sin preguntas incómodas sobre mi matrimonio, sin ningún gesto que me hiciera sentir que estaba siendo evaluada o apurada hacia una decisión. Recuerdo una de esas cenas en particular, en un pequeño restaurante italiano cerca del taller donde Bruno tenía su estudio de pintura, donde le conté, casi sin planearlo, parte de lo que estaba viviendo con Ricardo. Bruno me escuchó completo, sin interrumpir, sin ofrecer consejos que yo no había pedido, y cuando terminé de hablar, simplemente dijo: «Gracias por confiar en mí para contarme esto. No te voy a decir qué hacer, porque no me corresponde y porque además creo que tú ya sabes, en el fondo, lo que quieres hacer. Pero sí te voy a decir una cosa. Mereces a alguien que te elija todos los días, no a alguien que te dé por sentada». ¿Y tú, Bruno? ¿Tú eliges así todos los días? Yo perdí a mi esposa de una manera que no elegí, Marcela. Un cáncer que avanzó demasiado rápido, en cuestión de meses. Desde entonces aprendí que el tiempo que tenemos con las personas que valen la pena no se puede dar por sentado, ni desperdiciar en cosas que no suman. Así que sí, elijo con cuidado. Y por ahora elijo disfrutar de estas cenas contigo, sin apurar nada más que eso. Esa honestidad, tan distinta a la manera en que Ricardo manejaba las conversaciones difíciles, casi siempre esquivándolas o minimizándolas, fue lo que más me conquistó de Bruno, más que cualquier gesto romántico.
Con el paso de los meses, nuestras cenas se volvieron más frecuentes, aunque nunca perdieron esa cualidad tranquila, sin urgencia, que las había caracterizado desde el principio. Bruno nunca me presionó para definir una relación mientras yo seguía legalmente casada, y esa paciencia, lejos de hacerme dudar de su interés, me hizo confiar cada vez más en que no estaba frente a una repetición de los mismos patrones que había vivido con Ricardo. No le hablé a Ricardo de Bruno. No hacía falta. Pero mi tranquilidad, mi nueva rutina, mis salidas sin explicaciones detalladas, empezaron a hablar por sí solas, y Ricardo, cada vez más inseguro, empezó a notarlo. Por esos meses, Bruno me propuso algo que al principio me pareció una locura: participar con 3 de mis cuadros en una exposición colectiva que organizaba el Centro Cultural del barrio, donde varios de sus alumnos, tanto principiantes como más experimentados, mostrarían su trabajo al público durante todo un fin de semana. No sé, Bruno, apenas llevo unos meses pintando en serio. Hay alumnos tuyos con años de experiencia. Marcela, el arte no se trata de cuánto tiempo llevas haciéndolo, sino de lo que tienes para decir. Y tú tienes mucho para decir, se nota en cada cuadro que haces. Acepté, no sin nervios, y pasé las semanas siguientes preparando 3 óleos que reflejaban, sin que yo lo planeara conscientemente así, distintas etapas de lo que había estado viviendo. El primero, una casa vacía bañada en tonos fríos, que pinté pensando en la soledad silenciosa de mi matrimonio. El segundo, un camino en un bosque con luz filtrándose entre los árboles, que representaba, según entendí después, el proceso de encontrar mi propio rumbo. Y el tercero, un retrato abstracto de una mujer de espaldas, caminando hacia un horizonte abierto, que titulé simplemente Recomenzar. El día de la inauguración llegué temprano, nerviosa como no recordaba haber estado en años. Teresa llegó con Alberto para acompañarme, y para mi sorpresa, también llegaron Andrés y Valentina, que habían viajado especialmente para verme, algo que me conmovió hasta las lágrimas. «Mamá, no puedo creer que hayas hecho esto», me dijo Valentina, parada frente al cuadro de la mujer caminando hacia el horizonte. «Es hermoso. Y se nota que es tuyo, se nota que dice algo tuyo». Un coleccionista local que pasaba revisando los cuadros de la exposición se detuvo particularmente frente a Recomenzar y terminó comprándolo esa misma tarde, algo que jamás hubiera imaginado que podía pasar. No fue tanto el dinero lo que me emocionó, aunque fue un gesto generoso de su parte, sino la confirmación de que algo que yo había creado desde mi propio dolor y mi propia transformación podía, además, tener un valor real para otra persona, más allá de mí misma. Esa noche, manejando de regreso a casa con Teresa, no pude dejar de sonreír durante todo el camino. ¿Sabes qué es lo más curioso, Teresa? Que si Ricardo nunca hubiera hecho lo que hizo, probablemente yo seguiría sin pintar, sin esta exposición, sin este cuadro vendido. No estoy agradecida por la traición, entiéndeme bien, pero sí estoy agradecida por lo que encontré del otro lado de ella. Un fin de semana, mientras revisábamos juntos unos documentos del negocio, porque yo seguía siendo cotitular de algunas propiedades que habíamos comprado durante el matrimonio, salió a la luz algo que yo desconocía por completo. Hacía 3 años, Ricardo había pedido un préstamo importante a nombre de ambos, usando como garantía la casa de la playa que habíamos heredado de mis padres, sin decírmelo, falsificando mi firma en el documento con la ayuda de un notario conocido suyo. El préstamo había sido para cubrir una mala inversión en la empresa, algo que él había logrado resolver después, pero que durante meses había puesto en riesgo un patrimonio que no solo era suyo, sino también mío y de mis hijos. ¿Cómo pudiste hacer esto sin decirme nada, Ricardo? No quería preocuparte. Fue un momento difícil para el negocio. Pensé que podía resolverlo antes de que te enteraras, y lo logré. La casa nunca estuvo realmente en riesgo, Marcela. No se trata de si estuvo en riesgo o no. Se trata de que decidiste sobre algo mío, sobre algo de mis padres, sin siquiera consultarme. Es la misma historia de siempre. Decides por los dos como si yo no tuviera derecho a opinar. Ese descubrimiento, que salió a la luz casi por accidente, mientras ordenábamos papeles para una gestión bancaria, terminó de confirmarme algo que ya intuía. La infidelidad no había sido un hecho aislado,
sino síntoma de una forma más amplia de relacionarse conmigo, una donde mis opiniones, mi patrimonio y mis decisiones siempre habían estado supeditadas a las suyas. Ese mismo mes tuvimos que reunirnos con nuestro abogado y con un contador para resolver justamente el tema del préstamo y de las propiedades compartidas, porque yo había decidido, después de conversarlo con Teresa durante semanas, empezar a proteger legalmente lo que me correspondía, independientemente de si decidía separarme o no. Esas reuniones, tensas y formales, nos obligaron a vernos con una frecuencia que ninguno de los dos hubiera elegido en ese momento. Y en cada una de ellas, Ricardo intentaba, entre punto y punto legal, recuperar algo de la cercanía perdida. Marcela, después de esto, ¿podemos hablar? De nosotros, digo. Ya estamos hablando de nosotros, Ricardo, solo que ahora también hablamos de números. Ricardo intentó reconquistarme con gestos concretos, no solo con palabras. Flores que no pedí pero que igual llegaban cada semana. Una escapada de fin de semana a la playa que rechacé con amabilidad pero con firmeza. Promesas de terapia de pareja que finalmente acepté, no tanto para salvar el matrimonio, sino para tener claridad sobre mis propios sentimientos, con la ayuda de alguien externo que pudiera ayudarme a ordenar tantas emociones encontradas. En una de esas sesiones, frente a la psicóloga, una mujer de voz calmada que nos dejaba hablar sin interrumpir demasiado, Ricardo finalmente dijo en voz alta lo que yo ya sabía desde hacía meses. Fue un error. Más de uno, en realidad. La relación con Carolina, lo del préstamo, tantas decisiones que tomé sin pensar en Marcela como en una igual. Pero nunca dejé de quererte, Marcela. Solo dejé de valorarte, que es distinto. Y es peor. ¿Sabes qué es lo más difícil de escuchar eso, Ricardo? Que probablemente sea cierto. Y aún así, no cambia lo que pasó. En una sesión posterior, la psicóloga nos pidió a cada uno que describiera, sin interrupciones del otro, qué había significado el matrimonio durante los primeros 10 años. Escuchar a Ricardo hablar de esos años, con genuina nostalgia en la voz, describiendo detalles que yo pensaba que él ni siquiera recordaba, como el color del vestido que llevé el día que nos comprometimos o el nombre del restaurante donde celebramos nuestro primer aniversario, me hizo entender que el problema nunca había sido que Ricardo no me hubiera querido. El problema era que había dejado de esforzarse por seguir eligiéndome, dando por sentado que el amor de los primeros años bastaba para sostener todo lo que vino después, sin mantenimiento, sin cuidado constante. Ricardo, ¿tú entiendes la diferencia entre haberme querido y haberme cuidado? Le pregunté en esa misma sesión. Creo que sí, y creo que fallé más en lo segundo que en lo primero. Ese es exactamente el problema. Un amor que no se traduce en cuidado diario, en respeto diario, termina siendo solamente un sentimiento bonito que no sostiene nada real. La psicóloga en ese momento me preguntó directamente qué era lo que yo necesitaba para poder confiar de nuevo, si es que era posible. Y por primera vez en meses me permití decir en voz alta la duda que llevaba cargando en silencio. No sé si el problema es que no puedo confiar en Ricardo otra vez. Creo que el verdadero problema es que ya no sé si quiero volver a intentarlo. Y esas son dos cosas distintas. Le creí a Ricardo que lo sentía. Vi en sus ojos, durante esas semanas, un arrepentimiento que parecía genuino, no fingido para la ocasión. Pero también entendí, en ese mismo instante, que el arrepentimiento tardío no borra los años de descuido, y que la confianza, una vez rota de esa manera, no se repara solamente con palabras bonitas dichas frente a una desconocida con un diploma en la pared, ni con flores semanales, ni con escapadas a la playa. Pasé semanas dándole vueltas al asunto. Recordaba los buenos años, los verdaderamente buenos. Los viajes cuando los niños eran pequeños, las noches en que Ricardo se quedaba despierto conmigo cuidando a Andrés cuando tenía fiebre. Las risas compartidas en la cocina un domingo cualquiera, sin motivo especial. También recordaba el dolor de los últimos meses, el peso de haber vivido tanto tiempo sin que él realmente me viera como una persona con necesidades propias, y no solo como una parte funcional de su vida ordenada. Una noche, mientras conversaba con Teresa en su cocina, como tantas veces antes, le confesé mi verdadero dilema.
No es que tenga que elegir entre Ricardo y Bruno, Teresa. Eso sería lo fácil. El verdadero problema es que no sé si todavía existe algo de confianza para reconstruir con Ricardo, o si simplemente estoy prolongando una decisión que ya tomé hace meses sin querer aceptarlo del todo. ¿Y qué te dice tu instinto, Marcela? Mi instinto me dice que ya elegí. Solo me falta encontrar el valor para decirlo en voz alta. Esa noche, ya en mi casa, me quedé despierta mucho más tiempo del habitual, mirando el techo de la habitación que había compartido con Ricardo durante 25 años. Pensé en todas las versiones de mí misma que habían dormido en esa misma cama. La novia nerviosa de 26 años, la madre agotada de 35 con 2 niños pequeños, la mujer de 40 y tantos que ya empezaba a sentir que algo se apagaba sin saber bien qué. Y ahora, esta mujer de 51, que por primera vez en mucho tiempo se sentía dueña de sus propias decisiones. Pensé también en el miedo, porque sería deshonesto decir que no lo sentí. El miedo a empezar de nuevo después de los 50, a vivir sola después de tantos años de compañía, aunque esa compañía hubiera estado al final vacía de verdad. El miedo a lo que dirían algunos conocidos, a las miradas de lástima o de juicio en las reuniones familiares, a la posibilidad de que Bruno, con el tiempo, resultara ser otra decepción. Pero también pensé en el miedo contrario, el de quedarme, el de pasar los próximos 25 años reconstruyendo algo sobre una base que ya sabía agrietada desde hacía 18 años. Quizás desde siempre. Recordé una frase que mi propia madre, ya fallecida, solía repetir cuando yo era joven. Marcela, una mujer que se respeta a sí misma nunca se queda por miedo. Se queda solo por amor verdadero. Y esas son cosas muy distintas, aunque a veces se parezcan. En ese momento, de joven, no entendía del todo esa frase. Esa noche, a mis 51 años, la entendí completa. La decisión final llegó sin escándalos, tal como había empezado todo. Una tarde, mientras firmábamos los papeles definitivos de la separación de bienes en la oficina de nuestro abogado de toda la vida, un hombre mayor que nos había visto crecer como pareja desde que compramos nuestra primera casa, Ricardo me preguntó, ya sin rencor, con una calma resignada que no le conocía, si había alguien más en mi vida. Hay alguien que me respeta, que no me presiona y que no pretende ser dueño de mis decisiones. Eso es lo que hay, Ricardo. Y me tomó 51 años aprender que eso también es amor. Ojalá yo hubiera aprendido eso a tiempo, Marcela, antes de perderte. Todavía puedes aprenderlo, Ricardo, solo que ya no será conmigo. No fue una venganza de gritos ni de humillaciones públicas, ni de esas escenas dramáticas que a veces imaginamos cuando nos traicionan. Mi verdadera revancha fue mucho más simple y mucho más duradera. Aprender a vivir sin necesitarlo, recuperar mis propios gustos, mis propias amistades, mi propio nombre fuera del de esposa de alguien. Ricardo se quedó con el peso de haber perdido, sin darse cuenta a tiempo, a la única persona que lo había querido sin condiciones durante 25 años, y con la incomodidad de saber que su nueva relación, la que había comenzado como un secreto guardado en un bolsillo, ahora tenía que sostenerse sola, sin la estructura silenciosa que yo, sin saberlo, le había dado durante tanto tiempo. Hoy, 2 años después de aquella noche del recibo, vivo sola en un departamento pequeño con vista a un parque. Sigo pintando los sábados con Bruno, que ahora es mucho más que mi profesor de pintura, aunque todavía disfrutamos de no ponerle etiquetas apuradas a lo que compartimos. Sigo viendo a Teresa cada miércoles, sin falta, con el mismo café de siempre. Mis hijos me visitan con más frecuencia que antes, y algo en nuestra relación cambió también. Se volvió más honesta, más adulta, como si el hecho de haber atravesado juntos esta crisis nos hubiera acercado de una manera que la comodidad de antes nunca permitió. Ricardo, por su parte, sigue con Carolina, aunque por lo que me cuentan mis hijos, que mantienen una relación cordial con él, las cosas no son tan sencillas como él imaginaba que serían. A veces pienso que hay una ironía triste en todo esto. Pasó años construyendo una doble vida pensando que ganaría algo, y terminó perdiendo la única relación que realmente lo sostenía sin pedirle nada a cambio.
Hace unos meses coincidimos por casualidad en el cumpleaños de Andrés, el primero que celebrábamos todos juntos desde la separación. Fue extraño verlo de nuevo después de tanto tiempo, más delgado, con algunas canas nuevas que no tenía antes. Conversamos brevemente, con la cordialidad que se les debe a los padres de los propios hijos, y en un momento, mientras los demás conversaban en la sala, se acercó y me dijo casi en un susurro: «¿Te ves bien, Marcela? Mejor que nunca, la verdad». «Gracias, Ricardo, estoy bien». A veces pienso en cómo hubieran sido las cosas si yo hubiera valorado lo que tenía cuando lo tenía. Todos pensamos en eso alguna vez, Ricardo. La diferencia es qué hacemos con ese pensamiento después. Yo elegí seguir adelante. Espero que tú también encuentres tu manera de hacerlo, con Carolina o con quien sea que decidas construir algo nuevo. No hubo rencor en esas palabras, solo la calma de quien ya cerró un capítulo y no necesita reabrirlo para sentirse en paz. Esa fue quizás la señal más clara de que había sanado de verdad. Poder mirarlo a los ojos sin sentir ni rabia ni nostalgia, solo una especie de compasión distante por el hombre que alguna vez amé y que a su manera también me amó, aunque no supiera cómo hacerlo bien hasta que fue demasiado tarde. Bruno y yo seguimos construyendo, despacio, sin apuros, algo que ninguno de los dos necesita definir con urgencia frente a los demás. Viajamos juntos cuando podemos, pintamos los sábados, y algunas noches simplemente cenamos en silencio, disfrutando de una compañía que no exige nada, que no vigila, que no pesa. Mis hijos lo quieren, cada uno a su manera, y eso, para mí, ha sido uno de los regalos más grandes de esta nueva etapa. A veces, cuando alguna alumna nueva llega a las clases de pintura con los ojos cansados de quien carga algo que todavía no puede nombrar, pienso en la Marcela de hace 2 años, la que guardaba vajilla la noche de su aniversario sin saber que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Y me dan ganas de decirle a esa alumna, aunque nunca lo haga en voz alta porque cada quien necesita descubrirlo a su propio ritmo, que del otro lado del dolor, cuando se atraviesa con paciencia y con respeto hacia una misma, siempre hay algo esperando. No siempre es un hombre nuevo, no siempre es un cuadro vendido en una exposición. A veces es, simplemente, la versión de una misma que habíamos dejado de visitar durante demasiados años. Si hay algo que esta historia me enseñó, y que quiero dejarles a quienes me acompañaron hasta aquí, es esto. La dignidad no se recupera gritando, se recupera decidiendo. Nunca es tarde para volver a elegirse a una misma, sin importar la edad, sin importar cuántos años lleven construyendo una vida que de pronto se siente ajena. El verdadero amor, el que vale la pena, jamás necesita que nadie lo esconda en un bolsillo, ni que nadie viva con miedo a ser descubierto. Y a veces, la mejor venganza no es destruir al que nos lastimó, sino simplemente florecer sin él, delante de sus propios ojos. Gracias por quedarse hasta el final conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les voy a contar otra historia que también les va a tocar el corazón.